por eso el 90% de los podcasts no pasan los 10 episodios. Es lo que supe. Es información que estuve haciendo research que ¿por qué? Porque es muy fácil empezar, pero continuar es lo difícil. Y tú lo has continuado por muchos años. Sí, ya llevamos 7. 7 años. Como un promedio, ¿cuánto tiempo te dedicas a tu tiempo para grabar un podcast, hacerlo edit y estar al nivel y el estándar tuyo que te ha ganado reconocimiento 3 años consecutivos en la lista de Oprah, para que las personas puedan saber, y yo porque también quiero saber, cuánto tiempo le dedicas de tu tiempo semanal para que puedas tener los resultados que tú tienes, un promedio? Pues un promedio yo tengo un equipo que me ayuda. Okay. Entonces, combinando todo el tiempo somos 3. Entonces combinando el tiempo de las 3, yo creo que en promedio a la semana, y yo publico un episodio a la semana, son 10, 20 horas. Wow. Wow. Entonces por eso están las estadísticas de cómo están. Sí, lo que pasa es que es muy fácil decir, pues yo me puedo sentar 1 hora a hablar enfrente del micrófono y ya. Pero, o sea, hay mucho más detrás de escenas que tiene que pasar. Como el marketing, el editing. Sí, lo que es la edición, lo que es la promoción, lo que es organizar horarios, si vas a tener invitados o no. Entonces, decidir el hacer por ejemplo, episode notes. Yo por mucho tiempo no hice, pero ahora cada episodio tiene una página de notas y el transcript, donde está todo lo que se dijo, porque también accesibilidad. Entonces, el enviar, si yo tengo invitados, entonces enviar al invitado, la invitada, toda la información de promoción, o sea, todo eso es lo que está detrás. Yeah. Y mira, yo he estado escuchando tus podcasts y ¿sabes una cosa que me gusta, Pam, tuyo? Que me siento conectado contigo, siento como que estoy con 3 amigas platicando, y tu conexión que haces. ¿Por qué te ríes? Porque eso es lo que... Porque eso es lo que es un podcast. ¿Vale? Ese es el propósito. Y de hecho es muy interesante porque yo he conocido gente que me escucha y me dicen, ¿cómo está Thor? Y yo así te acabo de conocer, ¿cómo sabes de Thor? Pues porque lo mencionas en tu podcast, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de ese medio, que es el podcasting, que en realidad puedes crear esa conexión con tu audiencia. Es lo que yo, he escuchado varios, y cuando te escucho hablar es como que si estoy escuchando una amiga, una prima, y aparte son muy educativos porque las personas que has tenido en tu show nos educan, y sé que lo haces en español y también en inglés, ¿verdad? Sí. ¿Cómo decides si quedarte en un idioma, en el español o en inglés o en Spanglish? ¿Cómo es una buena... ¿Cómo nos puedes ayudar en elegir un idioma, o cómo le haces tú? Pues yo en realidad empecé en inglés. Okay. O sea, mi podcast siempre fue en inglés porque alguna vez alguien me dijo, el inglés es el idioma de los negocios. Y como español es mi primer idioma, entonces en esa conversación que tuve con esa persona que dijo el inglés es el idioma de los negocios, yo dije, bueno, pero ¿por qué no puedo hacer negocios en español? Y me dijo, porque en español tú sientes. Entonces, en inglés no sientes, porque yo no estoy nunca crecí hablando inglés. Entonces, relativamente cualquier conversación en inglés no tiene tanta emoción como en español. Entonces, esa fue una de las razones por las que dije, no, si yo voy a tener conversaciones muy íntimas con las personas, prefiero hacerlo en inglés para no sentir tanto. Pero de ahí lo que sucedió es que yo me di cuenta que hasta cierto punto yo estaba dejando una parte de mí que no estaba como reconociendo, y es esa parte de mí que habla español. Entonces empecé a hacer invitaciones a personas que hablan español nada más, y entonces ahora
pues el podcast es muy diverso en cuanto a inglés, español, Spanglish, porque en realidad la decisión de en qué idioma va a ser el episodio es completamente dependiente al invitado. Okay, so tú les das esa opción. Ajá. Okay. Yep. ¿Y has notado que has tenido más audiencia cuando lo haces en español, inglés o Spanglish? Lo que pasa es que en el podcast la audiencia ya es como muy definida. Okay. Pero sí, lo que yo sé es que hay mucha más hambre para contenido en español. Porque no hay tanto. Okay. Entonces el contenido en español tiene más como posibilidad de encontrar audiencia que tenga esa hambre. Sin embargo, las personas en español son como un poco más estrictas en cuanto al contenido que buscan. O sea, si no les das lo que esperaban, así como que, ay, no, ya no me caíste bien. So, ¿no son más open para escuchar otras cosas si no es específico? Sí son open, pero es así como que si ya tienen una expectativa de lo que van a recibir de ti y les das algo diferente, es así como que Okay. no sé qué pasó por ahí. Sí, es muy interesante. Sí, es una cultura muy distinta. O sea, el hablarle a audiencia en español y a audiencia en inglés es muy diferente. Intereses son diferentes, valores son diferentes, todo varía. ¿Qué es lo que has aprendido más ahora que ya tienes 7 años con tu podcast, cuando empezaste a como estás ahorita? ¿Qué has aprendido de ti en el podcast? He aprendido a crear espacios donde la gente se siente held. Porque en realidad, por el podcast y por mi entrenamiento de coaching y por mi entrenamiento de EFT, he aprendido el poder de escuchar y de dialogar y de tener conversaciones a veces con personas que no necesariamente tienes afinidad. Porque creo que naturalmente como humanos siempre buscamos personas con las que tenemos algo en común. Sí. Y en los últimos 7 años he aprendido a tener conversaciones con personas que no necesariamente tenemos muchas cosas en común o que tal vez tengamos algún tipo de punto de vista que sea distinto o sea, que no concuerde, vaya. Y he podido, por medio de esta práctica de escuchar, he podido, pues ahora sí que aceptar que podemos existir en la intersección, podemos existir en realidades distintas. Porque también la realidad que yo vivo no es la misma realidad que tú vives o que la realidad del listener incluso. Sí. Entonces eso es algo que ha sido muy interesante de explorar, que a pesar de que es como algo que a mí me impactó, una frase que me impactó mucho durante la pandemia fue una ilustración que salió en un periódico, y no recuerdo exactamente quién fue el autor, pero decía algo así como: todos estamos bajo la misma tormenta, pero existimos en barcos diferentes. Wow. Sí. Sí. Y ese es el mismo analogy que usas para tus las personas que te escuchan. Sí, eso es lo que yo he aprendido, que no siempre el contenido que yo dé va a ser bien recibido por todos, todas o todes, sino que a quien le va a servir, y quien diga esto es basura va a pensarlo independientemente de la intención que yo tenga. Y eso me ha hasta cierto punto liberado, porque entonces yo puedo decir, bueno, yo voy a hacer lo mejor que puedo con lo que tengo, y de ahí quien lo reciba bien y quien no lo reciba, pues no es mi problema. Tienes que estar preparada psicológicamente para los golpes que te dan los podcasts, las audiencias.
Sí, pero no es tan fuerte, ¿eh? O sea, también yo creo que hasta cierto punto yo he tenido cuidado en cuanto a los temas que cubro y las cosas de las que hablo, porque no quiero... Yo también tengo mucha conciencia, que es otra enseñanza que otra lección que he aprendido, que no todos los temas son para mí. Oh, wow. O sea, yo no tengo que cubrir todo. Okay. Porque hay muchos temas de los que yo no tengo suficiente información como para tener una opinión. Y creo que eso es algo importante que debemos recordar, que únicamente, o sea, que solo porque está pasando o solo porque conciencia de que existe, no nos da derecho a tener una opinión, porque a lo mejor no tenemos contexto, y el contexto es muy importante. Wow. That's a mic drop. Qué bien. ¿Qué es algo que te que has tenido mucho orgullo de tu podcast? That I'm still here. Yo creo que lo que más orgullo me da es que puedo decir que vamos con 7 años y 300 episodios, 300 plus episodios que ya que han salido, y tenemos ya ahorita ya estamos casi a marzo. O sea, ahorita esto lo estamos grabando en diciembre del 2023. Marzo 2024 ya estamos llenando esos espacios para... Wow. So, ¿tienes lista de espera? Sí, yo tengo una lista de espera de aproximadamente, eran como 300 y ya lo bajamos a 200 personas. Wow, felicidades. Sí, gracias, sí. ¿Y hay algún cierto requisito que tú les haces o alguna investigación anterior o algo? ¿Cuáles son los requisitos? Sí, tengo y esto ha sido algo que ha evolucionado, pero ya ahora en donde estamos es una lista de 10 cosas que buscamos en un invitado o invitada para el podcast, y mínimo deben de cubrir 7 de las 10. Entonces, el requisito no es que tenga X, sino más bien cubre 7 de 10, y si sí, entonces les invitamos al podcast. Y si no, también en este año comenzamos a hacer oportunidades nuevas para poder cubrir las historias, porque también, o sea, una parte de mi compromiso de cubrir nuestras historias es el cubrir nuestras historias. Entonces, el tener una lista de espera tan larga y el hacer que las personas esperen para que su historia sea cubierta, tampoco se me hacía como que estaba congruente y alineado a lo que yo creo. Entonces empezamos a hacer otro tipo de cobertura, que es por medio de artículos escritos. Entonces, quien posiblemente no llegue o no cubra los 7 requisitos, 7 de 10 para ser invitada del podcast, entonces ahí podemos discernir o decidir si pueden ser tal vez invitados o sea, si no pueden venir a Café con Pan, pueden venir a Pour Over, y el Pour Over son los artículos que son escritos. ¿Y el Pour Over, cuánto tiempo tienes con eso? Unos meses, eso acaba de empezar, y eso precisamente fue por eso, porque empezamos a pensar, yo ya tenía pensando así como que no se me hace como bien que tengamos gente esperando tanto tiempo, ¿no? Entonces, pensándole, y Rebecca me envió un mensaje que ella me escuchaba y me dijo, creo que tenemos aquí una oportunidad y a mí me encantaría ayudarte a lanzarla, y con ella la contraté y la lanzamos al Prover, y entonces llevamos unos meses haciéndolo. ¿Qué nos puedes platicar de podcasts que tienen sponsorships? ¿Cuáles? Como el tuyo. Ajá. Tienes sponsorship. Yeah. Felicidades, yo escuché AT&T. Yeah. ¿Cómo logras tener un sponsorship de AT&T? Pues, si se puede saber. Sí, claro. Es que la industria de podcasting todavía es muy nueva. O sea, si en realidad nos ponemos a pensar, podcasting no ha estado ahora sí que existiendo por mucho tiempo. Yo creo que lleva como 20 años tal vez. Entonces, todavía hay
como estamos en el Wild Wild West. O sea, no hay en realidad una fórmula que te pueda decir esta es la manera de recibir sponsors, porque muchos de los patrocinadores aún consideran un podcast como tipo radio o televisión. Entonces, muchas veces el modo de pago, el requisito que piden para podcast es muy relacionado en cómo lo harían para radio y televisión, que es un problema porque un podcast es muy distinto. Entonces, ahorita yo soy parte de un podcast network y el network es quien se encarga de atraer patrocinadores, y entonces lo que hace el network es que presenta a los podcasts que están disponibles para tener patrocinios, y el patrocinador entonces dice yo escojo este y ponemos ahí tus ads. Entonces, es una manera. Otra manera que yo he conseguido patrocinadores por mí misma es literal tocando puertas y decir, oye, yo tengo un podcast, me encantaría, tenemos una audiencia similar, me encantaría trabajar juntos, juntas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y así. Wow. Good job. Pam, so, ¿hay algo que alguien ha hecho por ti que te quedó grabado en tu corazón para siempre? ¿Me puedes dar un ejemplo? Pues yo creo que hay muchas cosas. Pero algo que te quedó marcado para siempre. Una vez tuve una conversación con una de mis mentoras. Ella era mi jefa en ese entonces. Teníamos standing meetings, o sea, eran como reuniones caminando. Okay. Entonces era así de que trabajamos en la misma oficina y nos salíamos y nos caminábamos literal alrededor del edificio, que era un edificio grande. Y yo recuerdo que esa vez íbamos caminando y era un día de verano, hacía un poco de calor, y yo me estaba quejando de mi jefe, que era su jefe también, y yo estaba quejándome porque decía, es que él no es justo, o sea, él demanda demasiado de mí y no es justo como me está tratando. Y entonces cuando vamos caminando, ella voltea a verme y me dice, ¿cuándo vas a dejar de ser víctima? Y cuando tú dejes de ser víctima, entonces esa injusticia que sientes de que él no te está tratando bien, tú la vas a canalizar diferente y vas a decir, entonces yo te voy a enseñar cómo me debes de tratar. Pero mientras tú mantengas esta victimización, entonces no vas a poder avanzar. Entonces tengo curiosidad de cuándo tú vas a decidir dejar de ser víctima. Wow. ¿Te cayó el 20? Sí, totalmente. O sea, en ese momento yo no me pude sentar porque estábamos caminando, pero ese momento en realidad me marcó porque me creó una manera de tener self-awareness, o sea, una manera de siempre preguntarme cuál es la autorresponsabilidad que estoy tomando en cuanto a mis acciones. Porque una manera es aventar y decir quién me hizo, pero en realidad la pregunta primera que yo aprendí es ¿qué hice? ¿Qué hice para permitir esto? ¿Qué hice para recibir esto? ¿Qué hice para aprender esto? Eso fue lo que yo aprendí con esa conversación. Wow. ¿Hace cuánto? Como 10 años o más. Y ya a lo que te estoy escuchando es algo que ya lo aplicas. Sí, totalmente. Yeah. Sí, claro. Cada vez que algo pasa, que recibo una lección, la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿qué en realidad fue? ¿Qué fue lo que yo hice para que esto sucediera? O sea, ¿cuál es la autorresponsabilidad que yo me puedo dar antes de buscar al culpable? Okay. Porque para cada acción hay una reacción, ¿no? Y para que haya una reacción debe de haber una acción. Entonces, ¿en dónde está esa acción? Wow. Qué bueno. Eso me cayó el 20 también a mí, ¿eh? So, gracias a tu coach. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué ves para tu podcast Café con Pam de aquí a 3 años, de aquí a 4 años? ¿Qué hay en el futuro? En el futuro, bueno, ahorita para el 2024, Q1, la Q1 de 2024 es lanzar el canal de YouTube súper bien.
sea, vamos a subir todos los 300 y pico episodios que tenemos. Vamos a hacer por fin con la... Esto de no mono que tenemos los microfonitos. De aquí. Ajá. Ya puedo ir a cafeterías, a lugares locales y hacer entrevistas, que eso siempre, o sea, en realidad eso era la fundación de Café con Pam, ¿no? Algo que siempre quería hacer era ir a lugares, a cafeterías y tomar un café. Entonces ahora que ya tengo el equipo, ya lo voy a hacer. Entonces, para festejar los 7 años de Café con Pam, que fue este año, vamos a empezar a hacer un tour en cafeterías locales que se va a lanzar a finales de este mes y principios de 2024. Y de ahí, pues, o sea, es así como que el siguiente año. Pero me preguntas por 3 años, pues tener completamente o sea, lo que yo busco es que Café con Pam sea un lugar de recursos para personas que necesiten, que a lo mejor no encuentren a dónde ir y pueden venir a Café con Pam, ya sea para inspiración, para motivación, para algún tipo de soporte, etcétera, etcétera. ¿Qué porcentaje de las personas que te escuchan tienes data, que son hombres o mujeres, o es parejo? No, 80% mujeres. Ok. ¿Y sabes la razón que te hago esa pregunta? Porque yo me sentí bien conectada, como que si estoy escuchando una prima, una amiga. Sí. ¿Y eso fue a propósito o es nada más te sale o cómo? No fue a propósito, pero yo creo que es lo que atraje hasta cierto punto, así como que fue algo bien orgánico que sucedió y sí tengo, o sea, los hombres que me escuchan sí me mandan mensajes y súper bien, pero sí la mayoría son mujeres. Y bueno, esta información es hombre-mujer, que es la información binaria, que es lo único que hasta la fecha tenemos de otras identidades fuera de la binaria de hombre y mujer. No tenemos mucha información porque todavía no está disponible ese tipo de data. Okay. So, ¿te adaptas con el data que tienes, tu podcast, o no usas ese data para adaptar tus temas, para adaptar? Más que ver la información, yo conecto más con mis listeners y le hago preguntas, y en realidad a mí me gusta mucho escuchar lo que la gente busca de mí, más que ver los demográficos detrás de. Es así como que vamos a tener una conversación y a ver, cuéntame qué quieren. Y eso lo hago mucho y es muy, muy padre, porque a veces, o sea, también yo he creado, siento que un espacio en el que permito que las personas puedan expresarse sin ningún tipo de juzgación. Entonces, hace poco, por ejemplo, tuve un como mini foro en el que hice preguntas así de, bueno, ¿qué es lo que sigue? Y, por ejemplo, clientas mías me dijeron, es que tus clases de 1 hora, yo no me puedo, o sea, es mucho tiempo, danos clases de 10 minutos. Y yo, ok. Entonces, eso yo estoy muy agradecida por el haber desde un principio creado un espacio en el que la gente siente que puede expresarse 100% y decirme, no me gusta, o puedes hacerlo mejor de esta manera, o etcétera, etcétera. Porque, la confianza, la confianza de ser libre de su opinión. Sí, total. Sin estar juzgados. Sí, y bueno, que yo lo puedo escuchar, ¿no? Porque a mí me ha tocado tener maestres que no están abiertos a recibir retroalimentación o feedback. Okay. Y es así como que, pudiera ser mucho mejor, pero si no estás abierto a escuchar, pues ¿cómo? Sí. Ellos son tu público, ellos te están escuchando. Yo no existo sin ellos. Así es. Parte de Carpool con Chingones también es de nuevo de promover y ayudarnos entre emprendedores y emprendedoras para poder apoyarnos, poder descubrir los talentos que hay aquí en nuestra comunidad de San Diego y echarnos la mano, ¿verdad? Claro. Porque es bien importante ayudarnos unos al otro. Y yo te quiero preguntar, ¿tú conoces a un chingón o una chingona que quisieras nominar, que podías nominar aquí para Carpool con Chingones? Pues muchos, hay varios. Pero ¿sabes quién viene así como que a la mente luego? Liz
Ramírez, que es la directora de Chicano Federation. The CEO of Chicano Federation. Ok. Creo que estoy conectada con ella en LinkedIn. Ok, muy bien. ¿Por qué se te viene a la mente? Porque su trabajo, porque ella ha hecho muchas cosas. O sea, en realidad, hablando de San Diego, yo creo que su trabajo es muy conectado con el crecer lo que es San Diego, nuestra gente, el en realidad avanzar. Y yo estoy en el board de Chicano Federation y yo he visto, o sea, todos los programas que hacen, y es así como que es una organización que está muy arraigada a las raíces de San Diego, y en realidad tiene ese compromiso para ayudar a toda la comunidad. Entonces, por eso siento que el hablar con ella sí sería súper inspirador. Wow, awesome, thank you. La voy a buscar porque sí sé que estoy conectada con ella en LinkedIn. Pam, yo sé que estás en las redes sociales. Voy a poner toda tu información aquí para que las personas se puedan comunicar contigo. ¿Hay algo que tú quisiera que alguien te preguntara que no te preguntan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fem? Estoy bien. Te ves muy bien, te ves muy alegre. Yo creo que ese es lo que se puede asumir, que yo siempre estoy bien, porque David, mi pareja, siempre me dice que yo soy toxically positive, ¿no? I've been told that too. Sí, porque me dices que, why are you so happy all the time? Y yo así de, pues no, es que no estoy. Porque yo en realidad yo tengo chronic depression. Entonces, wow. No se notaría. Exacto. Y eso es lo que sucede con la salud mental, que muchas veces las personas que encontramos más fuertes son las que más sufren. Okay. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo, check on your strong friends, ¿no? O sea, ¿quién es de tu grupo, de tu círculo, de tu ecosistema de amigues, que son, quién es quien está siempre así como que al pie del cañón? Esa es la persona que más necesita que le digas cómo estás. Esa es la bandera roja, de saber que están... Que siempre están así de, todo bien, todo bien. Porque no están conscientes de sus emociones. No sé si es porque no están conscientes, o más bien porque tal vez lo que la sociedad ha creado en cuanto a la salud mental, porque es algo invisible, ¿no? O sea, lo que pasa con ansiedad y depresión, que es algo que yo tengo, es que no te lo puedo enseñar, ¿no? O sea, si yo me corto y me está saliendo sangre, yo te puedo enseñar que me duele. Sí. ¿No? Pero cuando yo tengo una depresión en la que mi mundo está completamente gris, yo no te lo puedo demostrar. Sí. O sea, es algo que o me lo crees o me lo trago. Y muchas veces nos lo tragamos porque no hay manera de comprobarlo. Wow, that is so awesome. Ahora, cada que tengo a un invitado o una invitada, lo primero que les voy a preguntar es cómo están. ¿Cómo están? Y voy a estar más consciente con eso, Pam, porque again, estamos a veces, y hablo por mí, que estoy tan en la rutina, tantas veces en autopilot, que no te das cuenta que la persona cerca de ti puede estar sufriendo. Total. Porque no estás poniendo atención en su energía, en cómo ellos están. Sí, aparte las demandas del mundo, ¿no? Es así de que adelante y córrele todo el tiempo. Y es así como que el poder decir, déjame, o sea, tomar 5 minutos para mí, 5 minutos para en realidad hacer un check-in interno, ¿no? Así, ¿cómo estás en realidad? Wow. Okay, I'm so proud of you. Y again, me da mucho gusto ver todos tus éxitos. Gracias. Sí. Y que le estás echando muchas ganas. And again, tu alegría, que eres bien trabajadora, bien optimista, a pesar de todo lo que has pasado y lo que has platicado, no se ve. Se ve tu trabajo cuando hablas de tu podcast, se ve la alegría en tus ojos.
el cambio que estás haciendo. Y again, quiero que sepas que cuando yo te escucho en el canal, tú me haces sentir bienvenida, me haces sentir como que si soy tu amiga y nos invitas. Cuando escucho, cuando dices, ¿sabes qué? Dame unas estrellas. Esa es una oportunidad para que me des estrellas o nos des like o que compartes. Lo siento así como bien genuine. Sí es. Sí, no es como, ok, dame like, sí, dame. No, se siente tan genuine que viene de un lugar de sinceridad y que nomás, de buena onda. Yo estoy poniendo acabas de decir, son 20 horas de trabajo. Es mucho trabajo. ¿Qué nos cuesta, darte un rating? ¿Qué nos cuesta compartir tu podcast? Sí. En agradecimiento, ¿verdad? Porque es tu trabajo. Es como nosotros, como... Y es gratis. Es gratis. Share. Es gratis. So, again, yo te agradezco tu tiempo. Agradezco que me dijiste que sí, yo te nominé como chingona porque yo te he visto siempre echarle muchas ganas. Y de nuevo te felicito por tu podcast. Gracias. Café con Pam. Y aquí vamos a estar al pendiente con todo lo que viene para el 2024. Sí. Y te deseo siempre todo lo mejor. Gracias a ti. ¿Tú estuviste qué episodio hace mucho? Sí. ¿Sabes, Fe? Me acuerdo que fue en tu casa, creo. Fue en casa de mi mamá. Ok. Fue en tu casa. Y una de las cosas que se me hizo tan bonito de ti, que nunca se me olvida, en ese tiempo mi hija estaba estudiando de diseñadora gráfica en Ensenada. ¡Wow! Y sonó mi teléfono. Y tú me diste permiso de ir a contestarlo, no te molestaste. Digo, ay, es que, mi hija me habla cada que llega porque quiero tener esa tranquilidad que ya llegó. Y ya de ahí continuamos con la entrevista. Claro. Y dije, wow, no quise y no pude apagar mi teléfono. Sí, total. Y me acuerdo que no te molestaste, así, ok, y le seguimos a la plática como que nada había pasado. Como que nada había pasado. Algo que yo estoy muy consciente que no sé, es muy natural mío, es recordar nuestra humanidad, ¿no? Y a mí me ha tocado estar como que del otro lado de la entrevista y todo es bien rígido y bien... Sí. Y entonces yo así como que, ¿por qué se te olvida que somos humanos al final de cuentas, no? Es que bueno, gracias. Y eso fue algo que me quedó bien grabado. Oh, wow. Que no te molestaste y que me dejaste y no pasó nada. Sí. Y pudimos capturar un momento. Y yo en ese momento ya me sentí más tranquila porque traía ese pendiente. Ya llegaría. Wow. Y ya en cuanto llegó. Y es algo que nunca se me olvida de la entrevista que me hiciste. No me acuerdo de lo demás. Pero ese detalle que me diste es mi lugar como ser mamá, ser humano. Me lo diste sin sentirme culpable o sí, no. Yeah. Entonces eso fue algo muy bonito que yo me acuerdo de la entrevista que me diste. Nice. That's awesome. Gracias. ¿Hay algo que quieres decirles a nuestro público aquí en Carpo con Chingones antes de despedirnos? Pues échale muchas ganas, sigan brillando. La vida te va a dar golpecitos, a veces unos más grandes que otros. Pero al final de cuentas, cuando tenemos una visión y recordamos nuestro porqué, nos puede ayudar a seguir adelante. Awesome. Muchas gracias, fue un placer tenerte. Agradezco tu tiempo y te deseo mucha suerte. Gracias a ti. Gracias por la invitación, me encantó. Awesome. Thank you. Bye bye.